El maniqueísmo, estudio introductorio. Fernando Bermejo Rubio. La doctrina de los primeros principios. La protología o especulación acerca de los primeros principios constituye comprensiblemente el fundamento de la religión maniquea, pues lo ocurrido en el origen tiene obvias consecuencias y representa asimismo el modelo y clave de comprensión de los acontecimientos posteriores. A continuación expondremos de manera sistemática las bases doctrinales del maniqueísmo relativas a la totalidad de un proceso que parte del postulado de lo que existe desde la eternidad y llega hasta el momento en que el universo y el ser humano hacen acto de presencia. 19. Naturaleza no alegórica del discurso. En el seno de diversas tradiciones religiosas ha tenido lugar un proceso de racionalización de los mitos, mediante el cual se ha pretendido generalmente minimizar las críticas, la incredulidad o las aporías ocasionadas por la literalidad de tales narraciones míticas. Este proceso ha consistido, a menudo, en una lectura alegórica que ve en la aparente concreción y particularidad del mito una verdad más profunda, de orden moral y de alcance universal. Conviene, sin embargo, reparar desde el principio en que la narración maniquea de lo sucedido en el origen no se presenta como un mito susceptible de ser interpretado alegóricamente. Aunque, a juzgar por los fragmentos conservados y por las descripciones de los heresiólogos, Maní solía exponer su sistema en forma narrativa, el profeta babilonio pretendió que lo que él narraba eran postulados verdaderos sobre la realidad, es decir, enunciados sobre lo que efectivamente ha ocurrido, sigue ocurriendo y ocurrirá en el futuro. El carácter no mítico y no alegórico de las frondosas narraciones maniqueas fue ya discernido por algunos de sus más inteligentes intérpretes, los filósofos neoplatónicos Alejandro de Licópolis y Simplicio. Este escribe, por ejemplo, afirman que hay unas columnas, pero no aquellas que tienen separadas la tierra y el cielo. En efecto, no toleran que se interpreten sus afirmaciones mitológicamente, sino que, tal como me aclaró uno de los que entre ellos son considerados sabios, piensan que las columnas son de piedra sólida y, en su parte superior, cincelada. En este sentido, los maniqueos coinciden con las corrientes mayoritarias del judaísmo y del cristianismo, que profesaban una lectura literal de las narraciones del Pentateuco. Los maniqueos no se refugian en la alegoría para intentar disimular la extrañeza o la crudeza de su discurso. Este no reenvía sino a sí mismo. Se acepta o se rechaza, pero no se interpreta para hacer decir otra cosa a la historia que lo narra. Tal posición ante el discurso es testimoniada explícitamente también por las fuentes heresiológicas, y parece haber sido enfatizada por los propios maniqueos. Este rechazo de la alegoría y el literalismo tan pronunciado que conlleva rasgos en los que podría verse la influencia de Marción, un estricto literalista, parecen haber nacido de una profunda convicción religiosa, a saber, la de que aquellas manifestaciones de las que depende la salvación no pueden estar abiertas a la interpretación y la exégesis inacabable, expuesta al albur de las capacidades de cada cual. Si la salvación depende de la adhesión a una proclamación, y si la divinidad de la que tal proclamación proviene está realmente caracterizada por la bondad, entonces tal proclamación debe ser absolutamente clara e inequívoca. Solo una revelación así resulta creíble, pues solo ella muestra no formar parte de la confusión del mundo y estar a la altura del concepto de una genuina divinidad. 20. Los dos principios. La concepción maniquea de la realidad se funda axiomáticamente en la idea de que en el origen, antes de la existencia del universo, existen dos principios ingénitos, eternos, opuestos y separados. Ninguno de estos dos principios es, por tanto, anterior al otro o derivado del otro, y las fuentes maniqueas conservadas, sean occidentales u orientales, no conocen especulaciones ulteriores acerca de su respectivo origen. Así lo afirma un Kepalaión copto: bendito el que comprende que ellos no surgieron uno de otro, ni que vinieron el uno del otro. Ellos no vinieron de uno. La misma idea se contiene también en la obra en paleoturco Sastuanift. Si hubiéramos dicho, Ormid y Aremen son hermanos, se habría pronunciado una gran blasfemia.
Se entiende así que estos dos seres eternos reciban las designaciones genéricas de principios, naturalezas, substancias y raíces. El dualismo maniqueo merece, pues, el calificativo de absoluto y radical. Las dos magnitudes son irreductibles e irreconciliables. La creencia en estas naturalezas independientes y en contraste constituye un presupuesto fundamental. Las denominaciones más comunes de estos principios son luz y tiniebla. De este modo, la representación de la dualidad metafísica se efectúa en términos físicos. Dado que en el mundo de los sentidos los fenómenos de luz y oscuridad, al igual que el día y la noche o la vida y la muerte, imágenes también usadas para referirse a los dos principios, se perciben como contrastes, sirven también como cifras para comprender en términos terrenos y concretos la dualidad. Por lo demás, es evidente el sentido del extendido uso de las metáforas de la luz y la tiniebla en el pensamiento filosófico y religioso. La luz representa la condición de la visión, y funciona por tanto como símbolo del conocimiento y la verdad, mientras que la tiniebla representa justamente lo contrario. Las categorías morales de bien y mal empleadas para designar a los principios resultan igualmente obvias, y son comprendidas por los maniqueos como esenciales. De hecho, la completa disociación original de la luz con respecto a la tiniebla puede considerarse una de las principales convicciones religiosas de Maní, a través de la cual ofrece ya su peculiar solución al problema del mal. Originalmente, el bien no tiene absolutamente nada que ver con el mal, en cuya existencia no es cómplice. El mal es un dato bruto en cuya realidad la luz, bondad absoluta y sin resquicios, carece de toda participación. La comprensión cabal del postulado de la existencia de dos principios se considera prerequisito indispensable para la progresión en el conocimiento y la obtención de la salvación. Los dos principios son concebidos como realidades corporales. Para los maniqueos, como para los estoicos, todo lo que existe es cuerpo, por lo que desconocen o rechazan la doctrina platónica de los incorporales. La luz eterna es, pues, un cuerpo, un fuego puro y sutil. La tiniebla es también un cuerpo, dotado a su modo de sutileza. Además, dado que los cuerpos se hallan en un lugar, las fuentes se refieren a los distintos espacios ocupados por la luz y por la tiniebla. La luz habita en un espacio denominado región o tierra, terra ingénita en latín, tierra de luz en los textos coptos. Así pues, los dos principios son concebidos como cuerpos reales que ocupan un espacio real. De este modo, los maniqueos llegan a distinguir en el espacio primordial puntos cardinales, otorgando a la luz una extensión ilimitada hacia el norte, el este y el oeste, mientras que la tiniebla se extendería al sur. En esto, el maniqueísmo es deudor de las concepciones cosmológicas sumero-acádicas, que sitúan en el norte la morada de los dioses y en el sur la de los demonios. Ahora bien, de aquí se sigue inevitablemente un corolario. El atributo de infinitud no puede ser aplicado a Dios. Esta implicación fue reconocida por algunos maniqueos, y se convirtió en uno de los blancos preferidos de las críticas de los adversarios, que consideraron la idea una blasfemia. 21. Un dualismo asimétrico. El hecho de que la luz y la tiniebla sean coeternos y antitéticos no significa que los maniqueos hayan mantenido una simetría absoluta entre los dos principios en todos los aspectos. Al margen de las exigencias lógicas y metafísicas, la piedad religiosa parece resistirse a otorgar un estatus de plena igualdad al principio del mal en relación al principio del bien, y ello se expresa en el discurso maniqueo de diversas maneras. Si bien el desequilibrio es perceptible en la escatología, que contempla la victoria final del bien, lo es ya en el hecho de que solo el principio bueno es llamado Dios, mientras que al principio del mal nunca se le otorga la denominación de Dios, ni siquiera de Dios malo, ni recibe el menor culto, sino que es calificado en todo caso como demonio. El maniqueo Fausto afirma explícitamente con toda claridad lo que confirman las fuentes. Nunca, en nuestras afirmaciones, se oyó el nombre de dos dioses. Así pues, el maniqueísmo no es, en rigor, un diteísmo. La existencia de una diferencia cualitativa entre ambos principios es postulada en diversos textos.
Así se expresa, por ejemplo, el neoplatónico Alejandro de Licópolis en su descripción. Establecía como principios a Dios y a la materia, siendo Dios bueno y la materia mala, pero excediendo con mucho el bien de Dios al mal de la materia. Algunos siglos más tarde, Juan de Cesarea escribirá: aunque el mal no tiene comienzo, es con mucho inferior a Dios. Y Severo de Antioquía ha transmitido un texto en el que, en los términos más gráficos, se compara la diferencia existente entre la luz y la tiniebla, la que existe entre un rey y un cerdo. Este desequilibrio entre los principios se expresará además de otros modos. Aunque la tiniebla se describe como una entidad dotada de iniciativa, esta es dibujada como caótica, confusa e instintiva. Para los maniqueos, la única verdadera vida digna de ese nombre es la que se alberga en la luz, mientras que la existencia de la tiniebla es, a lo sumo, una vida pretendida, pero en realidad es comparada a la muerte. En diversos aspectos, por tanto, se postula una neta asimetría entre los dos principios. 22. El esquema de los tres tiempos. El núcleo de la doctrina maniquea es en ocasiones designado como la noción de los dos principios y los tres tiempos. En fuentes provenientes del maniqueísmo oriental, la expresión temporal se refiere a las distintas fases por las que transcurre la relación mutua de los dos principios, que son simultáneamente modos diversos de relación, o de ausencia de ella. 1. El momento inicial, en que los dos principios son independientes, sin contacto y sin mezcla. 2. El momento medio de la mezcla de los principios. 3. El momento final de la disolución de la mezcla. Como lo dice con meridiana claridad el Shuastuanift, sabemos que existía previamente, cuando no había tierra ni cielo. Sabemos por qué Dios y el diablo lucharon, cómo la luz y la tiniebla se mezclaron, quién creó el cielo y la tierra. Y finalmente sabemos por qué la tierra y el cielo dejarán de existir, cómo luz y tiniebla serán separadas, y qué sucederá entonces. Esta combinación de dos principios y tres tiempos podría ser representada así: separación original. Estado de mezcla luz-tiniebla, presente. Separación futura tiniebla. Si bien en las fuentes occidentales hallamos una tripartición un tanto distinta, el objetivo religioso último de esta construcción doctrinal consiste en todo caso en la elucidación de la esencia humana, de su lugar en el universo y de su destino. En este sentido, la noción de los tres tiempos responde punto por punto a la triple cuestión que se halla en textos zoroastrianos, maniqueos y gnósticos. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Es posible apreciar en esta noción de los tres tiempos una influencia zoroastriana. Aunque la división tripartita de la historia salvífica es una división comprensiblemente natural, y quizás lo bastante genérica como para no necesitar ser un préstamo iráneo, los términos que se utilizan en el zoroastrismo como correspondientes a los tres períodos cósmicos, bundaísm, creación, gunmezism, mezcla, y wizarrism, separación, parecen corresponderse con los tres momentos de la tripartición maniquea. Si bien en las fuentes palavieses no se halla la expresión equivalente a tres tiempos, la estructura tripartita está atestiguada ya desde el Avesta reciente, siglo VI al V a.C. 23. El principio luz. La descripción del principio luz no es idéntica en las diversas fuentes. Aunque esto podría hacer sospechar que hay inconsistencia en el sistema, lo cierto es que, si aplicamos a los textos maniqueos los mismos criterios interpretativos que a los textos gnósticos y de corte platónico, podemos constatar que las diversas descripciones son elementos parciales de un sistema bien trabado. En este sistema, los principios reciben dos clases de designaciones: las constitutivas y las relacionales, o comunicativas. Las designaciones o expresiones constitutivas pretenden definir el sujeto según su propia esencia, mientras que las designaciones relacionales expresan la relación de un principio con los seres que de él proceden y, en su caso, con el mundo. Además de sus denominaciones genéricas, luz, bien, el principio luminoso recibe designaciones específicas.
Padre de la grandeza, Dios de la verdad, Señor del todo, gran, Padre de las luces, Rey de luz, árbol bueno, árbol de la vida, Padre de la luz, etc. Estas designaciones aparecen casi siempre como sujetos de los enunciados, raramente como predicados. Son, pues, los nombres del principio luz. Entre tales denominaciones reviste gran importancia la de árbol bueno. Esta imagen parece haber resultado decisiva en la configuración del pensamiento de Magee, quien se inspiró en la parábola neotestamentaria de los dos árboles para trazar el esquema fundamental de su sistema. Un árbol bueno, la luz, y un árbol malo, la tiniebla. La aplicación teológica de la parábola, cuyo sentido es originalmente antropológico, tiene un precursor en Marción de Sinope. Su amplio uso por parte de Magee podría deberse, por una parte, a que las expresiones árbol bueno árbol malo conjugan simultáneamente tanto el aspecto principal de las dos naturalezas, raíces, como el moral. Por otra, a que la imagen del árbol, con sus raíces, tronco, ramas, hojas y frutos, es una buena metáfora para una entidad compleja, y, como veremos, ambos principios lo son. En lo que respecta al ámbito de las definiciones constitutivas o la esencia de la divinidad, los maniqueos consideran que la luz, al igual que el resto de los cuerpos, está compuesta de elementos. La lista de elementos de la tradición griega es reelaborada por los maniqueos en su descripción de la luz. El elemento tierra desaparece, el agua se mantiene, el fuego se desdobla en fuego y luz, el aire se desdobla en aire, respectivamente brisa y viento. Son, pues, 5 elementos, como lo discierne con claridad un texto árabe tardío. Los maniqueos pretenden que cada una de las dos substancias primordiales es de 5 géneros. 4 son cuerpos, que para la luz son los siguientes: el fuego, la luz, el viento y el agua. El quinto elemento es el espíritu, es decir, la brisa, y la brisa se mueve a través de estos cuerpos. La brisa citada ejerce la función del pneuma estoico, aire penetrado de fuego puro que organiza a los elementos y les otorga coherencia, tonos. Aunque la luz sea concebida como un cuerpo, es de naturaleza intelectual. El intelecto no es una propiedad del primer principio, sino su misma esencia. Del mismo modo que la luz en tanto que cuerpo está compuesta por 5 elementos, como intelecto está integrada por 5 propiedades, designadas a veces moradas sequinata grandezas, mundos o miembros intelectivos. Aunque en este nivel de la exposición no se establece conexión entre las 5 propiedades intelectuales y los 5 elementos, esta conexión vendrá establecida en un momento posterior, en la descripción de la composición del hombre primordial. Ofrecemos a continuación un cuadro con los términos de las propiedades intelectuales tal como aparecen en los documentos griegos, latinos, coptos y partos, su traducción al castellano y el elemento al cual corresponden: intelecto, aire, pensamiento, luz, discernimiento, agua, intención, viento, razonamiento, fuego. Adviértase que el término luz como eón, padre, madre y muchos otros, funciona en el maniqueísmo de modo polisémico. Por una parte, es una designación genérica del primer principio bueno, en contraposición con la tiniebla. En esta acepción, lo designaremos luz, con mayúscula. Por otra parte, designa a uno de los 5 elementos de que está compuesto el primer principio bueno, y también, como veremos, a uno de los hijos del hombre primordial. En esta acepción, será escrito luz, con minúscula. El término eón, tan corriente entre diversas corrientes gnósticas, se halla también en los textos coptos maniqueos aplicado al principio luz y a sus atributos y emanaciones. Y numerosos textos describen a la divinidad maniquea como una péntada en la que el término eón es recurrente: el Padre, los 12 eones, los eones de los eones, el aire viviente, la tierra de luz. En cualquier caso, en estas referencias a eones y eones de eones no se trata en absoluto de proponer atributos o disposiciones distintos de los mencionados. Probablemente no haya que ver en ello sino una filigrana exegética sobre la base del texto neotestamentario de Ef 3:21, donde la expresión por los eones de los eones es una expresión equivalente a por los siglos de los siglos.
24. El principio del bien como tétrada. En lo que respecta a las designaciones relacionales o comunicativas, el principio bueno es caracterizado como una tétrada o tetraprosopon, desplegado en 4 rostros. Las 4 formas, rostros o días son expresiones distintas que cobra el bien, a saber, Dios, luz, poder y sabiduría. Este tema de una divinidad tetramórfica, que parece mostrar influencia del zurbanismo, aparece en testimonios del maniqueísmo tanto oriental como occidental, y es corroborado por las fuentes secundarias. En los textos coptos, que son los que más se extienden sobre esta doctrina, las 4 formas son puestas en relación con 4 entidades del panteón maniqueo: Dios, con el Padre de la grandeza; luz, con el tercer enviado; poder, con la columna de gloria; sabiduría, con Jesús esplendor, o la Iglesia maniquea. Dado que estas entidades hacen acto de presencia en relación con la aparición del mundo, puede concluirse que la tétrada expresa un conjunto de designaciones comunicativas de la divinidad. Dicho de otra forma, representa una síntesis o cifra de todo el proceso que va de Dios al mundo, al hombre y a la salvación. La teología gnóstica designaba este proceso con el término economía. De hecho, la especulación de una tétrada inferior, tipo de la tétrada paradigmática, se halla en un documento gnóstico anterior a Magni, la Epístola dogmática valentiniana. La tétrada primordial es abismo, silencio, Padre, verdad. La tétrada imagen es hombre, iglesia, logos, vida. Mientras que la primera tétrada expresa la trascendencia, la segunda configura la economía, es decir, el proceso de salvación. En el sistema de Magni, los elementos correlacionados paradigmáticamente son, en rigor, el segundo, tercero y cuarto, siendo el primero, Dios, no relacional. Es decir, los principales agentes del proceso de salvación, el tercer enviado, la columna de gloria y Jesús esplendor, responden a prototipos de la esencia divina, la luz, el poder y la sabiduría, que por esto mismo pasan a ser designaciones relacionales. Las 5 propiedades intelectivas o moradas, que describen a la divinidad de modo constitutivo, adquieren en algunos textos carácter relacional, es decir, pueden también ser consideradas paradigmas de eventos que se desarrollarán en la economía. Según algunas fuentes, el esquema es el siguiente: intelecto, Padre; pensamiento, tercer enviado; discernimiento, hombre primordial; intención, columna de gloria; razonamiento, Santa Iglesia. 25. El principio tiniebla. El principio tiniebla es concebido como la antítesis del principio luz, pero, a diferencia de lo que ocurre con este, su descripción no obedece a esquemas lógicos y filosóficos, sino que discurre sobre temas de textura mítica. A menudo la tiniebla es designada con el término griego ile, materia, y no solo en textos polémicos de filósofos griegos y heresiólogos cristianos, sino también en fuentes maniqueas. Así pues, es muy probable que el mismo Magni la haya designado así. Si la referencia al platonismo es aceptable, Magni habría querido subrayar la deficiencia ontológica del principio tiniebla. En el Timeo, la corra o receptáculo, Platón no utiliza el término ile, tiene un no ser relativo, un carácter cuasi inteligible y un movimiento desordenado. El exmaniqueo Agustín de Hipona la aproxima al nihilum. El principio tiniebla está esencialmente constituido por fuego. Radicalmente distinto del fuego luminoso del bien, este fuego de la tiniebla es devorador y oscuro. Su correlativo psicológico es el deseo, que es el principio del mal. Ahora bien, incluso tratándose de un elemento ontológicamente ínfimo, este fuego tiene carácter intelectual. Así lo reconoce explícitamente un pasaje de Severo de Antioquía. Los textos coptos, por su parte, atribuyen a la tiniebla las mismas propiedades intelectivas que al principio luz: intelecto, pensamiento, discernimiento, intención y razonamiento, y hablan con frecuencia de una entímesis, intención reflexiva, de muerte. El carácter intelectual del principio tenebroso había sido ya postulado por los gnósticos denominados setianos por Hipólito. La tiniebla no carece de entendimiento, antes bien es muy inteligente.
La tiniebla, también concebida, según hemos visto, como un cuerpo que ocupa el sur, está compuesta por 5 elementos, en analogía y correspondencia simétrica con los 5 del principio luz. Tales elementos, designados como mundos o moradas, son el humo, el fuego, el viento, el agua y la tiniebla. Estos 5 elementos son imaginados como salidos de 5 cámaras, depósitos o cavernas, cuyas cavidades horadan el caótico paisaje con el que es representada la tierra de la tiniebla. De los elementos, a su vez, se han formado 5 árboles que en conjunto constituyen el árbol de la muerte, en contraposición al luminoso árbol de la vida. De hecho, para distinguir los elementos del principio luz de los elementos del principio tiniebla que llevan el mismo nombre, fuego, viento y agua, los textos califican a los primeros frecuentemente como vivientes. Si el lenguaje empleado para representarse la tiniebla evoca ya un tipo de existencia caracterizada por una oscuridad inquietante, el tono luminoso se prosigue y aún acentúa en la medida en que cada uno de los 5 elementos es asociado a un tipo de ser inmundo. El mundo del humo es habitado por bípedos, demonios, el del fuego por cuadrúpedos, el del viento por volátiles, el del agua por peces, el de la tiniebla por reptiles. Cada uno de estos grupos forma un dominio que está presidido por un arconte o dominador, individualmente producidos por cada uno de los elementos, los cuales son globalmente designados por el título de príncipes de las tinieblas. Estos arcontes, que tienen sus respectivos paredros femeninos, son caracterizados con figuras de animales. El del humo constituye una excepción, al ser imaginado presumiblemente como un demonio. El arconte del fuego es caracterizado con una figura de león, el del aire, con la de un águila, el del agua, con la de un pez, el de la tiniebla, con la de una serpiente o un dragón. El atributo esencial del principio tiniebla es el movimiento desordenado, una característica que ya Platón había atribuido a la Cacheora. El neoplatónico Alejandro de Licópolis lo expresa con claridad. Al movimiento desordenado que hay en cada uno de los seres es a lo que Maní llama materia. Esta terminología platónica es corroborada por los textos coptos y por los heresiólogos, y encuentra un correlato extremadamente gráfico en la descripción del caos que impera en el reino de la tiniebla. En efecto, esta actividad desordenada se expresa, por un lado, en que aquí tiene lugar una procreación continua. Los arcontes, acoplados con sus formas femeninas, engendran los seres de su propio ámbito, los cuales a su vez se acoplan y propagan, produciendo así una ingente proliferación de agentes tenebrosos. No en vano la tiniebla es también conocida como concupiscencia, en los textos iranios. Otro aspecto de este caos consiste en las luchas intestinas de este reino. Los arcontes y los habitantes de las cavernas pugnan continuamente entre sí con implacable y ciega hostilidad, que entraña una suerte de constante y mutuo canibalismo. Una vez más se manifiesta el desequilibrio entre los principios, en contraposición a la paz y la armonía que reinan en el ámbito de la luz. La disensión, la concupiscencia y la violencia desenfrenadas caracterizan al reino de la tiniebla. 26. El diablo príncipe de la tiniebla. A pesar de sus luchas intestinas, los 5 mundos descritos componen un solo reino de la tiniebla. Al igual que el reino de la luz tiene su cabeza visible en el Padre de la Grandeza, el reino tenebroso está dominado también por un único monarca, a saber, el Arconte Supremo, el diablo príncipe de las tinieblas. Esa entidad monstruosa es la principal encarnación del mal. Las fuentes no permiten deducir con seguridad si este príncipe es concebido como una entidad autónoma, distinta a los 5 arcontes y por encima de ellos, aun si descrita como un conglomerado de rasgos de los 5, o si, por el contrario, es identificado con el arconte del humo, uno de los 5 arcontes ya mencionados y del que un texto copto afirma que toma la iniciativa en su ataque contra el reino de la luz. El estatuto de este diablo en relación a la materia tiniebla dista igualmente de estar totalmente claro en los textos. Algunos lo identifican con la materia como si fuesen términos sinónimos, coextensivos y equivalentes, o como si fuese la personificación de aquella. Esto implicaría que el príncipe de las tinieblas es eterno.
Sin embargo, según otros es un producto de la materia, de la que ha salido. En cualquier caso, sea el diablo idéntico a la materia o su vástago, queda claro que hay entre ambos una inextricable relación. La descripción de este príncipe de la tiniebla, junto con la de sus restantes arcontes y sus huestes, al igual que la que se hace de la propia tiniebla, es la expresión de lo que los maniqueos entendieron que era el mal. Mientras que el movimiento caótico y sin sentido de la materia designa el mal como una característica ontológica, la furia y la violencia encarnadas en el diablo designan el mal también como un concepto moral. Lo que se manifiesta como realidad, física en el concepto de materia, se manifiesta como realidad psicológica y moral en el príncipe de las tinieblas. Este es encarnación y epítome de un reino en el que todo contacto de una entidad con otra está dictado simplemente por el deseo, la avidez y el instinto más elementales, líbido, concupiscencia, de tal modo que no puede dar lugar al conocimiento, sino que solo puede generar contactos fugaces y a ciegas en forma de violencia o de actividad sexual descontrolada. El reino de las tinieblas es, pues, el imperio de la inmediatez y la brutalidad, donde los seres obtienen solo una satisfacción instantánea y mantienen una relación con la alteridad en la que ésta es únicamente y sin cesar usada y consumida. La imagen de un mundo caótico y animalesco, en el cual la procreación es tan desenfrenada y continua como la lucha y crueldad recíproca, expresa esto de un modo elocuente. 27. Autarquía y separación de los principios. Si bien luz y tiniebla están desde el principio ontológica y físicamente separadas, cabe plantear si, y cómo, concibieron los maniqueos algún tipo de conexión gnosiológica entre ellas. Pues bien, los textos hacen patente que la tiniebla, reino de la inmediatez, originalmente no tiene conocimiento de la existencia de la luz. Por su parte, según algunas fuentes, la luz tampoco sabe de la existencia de la tiniebla. Según otras, en cambio, la luz sí parece saber de la existencia de la tiniebla, pero se mantiene al margen de ella. La luz es autosuficiente y no desea extenderse hacia las regiones de la tiniebla, por ejemplo para atraerla hacia sí e iluminarla. Cabe ver aquí todavía otro aspecto de la ya señalada asimetría de luz y tiniebla. La primera goza de conocimiento y de autarquía, mientras que la segunda es ignorante y solo es autónoma en apariencia. En efecto, cuando sepa de la existencia de la luz intentará adueñarse de ella. El corolario implícito parece ser que, librado a su voluntad, el principio divino habría dejado subsistir a la tiniebla eternamente, en su propia ceguera y maldad. Esta concepción de la indiferencia y pasividad de Dios con respecto a una alteridad negativa, a la que se juzga de entrada como irredimible, aunque tiene un paralelismo en la cosmovisión zoroástrica del bundaísmo, distingue al maniqueísmo del uno plotiniano, que despliega de manera natural su luz, y también de las corrientes mayoritarias del judaísmo y del cristianismo. Por lo demás, las fuentes divergen en lo relativo a la manera de concebir la separación entre las regiones de la luz y de la tiniebla. Algunas postulan la existencia de una especie de muro entre ambas, establecido por Dios. Sin embargo, según otras, tal muro protector no existe. Estas divergencias pueden explicarse como resultado de la dificultad de expresar simultáneamente que luz y tiniebla son independientes entre sí y que constituyen la totalidad de lo que existe. La versión que contiene la imagen del muro enfatiza la noción de una separación de los principios, mientras que aquella que niega su presencia hace hincapié en la inexistencia de una tercera realidad al margen de los dos principios y apunta a la posibilidad de un contacto entre ellos. Además de postular dos principios diferentes e incompatibles, la comprensión maniquea de la naturaleza de estos principios en términos de acción es muy diferente de la que hallamos en las corrientes gnósticas valentiniana y setiana. En el caso de estas, es la actividad del primer principio divino la que produce, en un momento dado, una defección ontológica. Esto es obviamente necesario allí donde solo se piensa un único principio. Ahora bien, aun postulando dos principios, el maniqueísmo no atribuye la actividad original al Dios luz, sino a la tiniebla.
será el movimiento desordenado, que es la tiniebla la que obligue a Dios a defender su posición y, en tal defensa, proporcionar la ocasión de una mezcla y de la aparición del universo. Dicho de otro modo, la aparición del segundo tiempo se deberá en última instancia a la iniciativa de la tiniebla. 28. El contacto de luz y tiniebla. Las causas. El mito postula que, en un momento indeterminado, la luz y la tiniebla entran en contacto. Dado que la luz es plenamente autárquica y no aspira a iluminar a la tiniebla, ese contacto parecería poder deberse únicamente a algún movimiento procedente de la tiniebla, y es esto precisamente lo que afirman los maniqueos. Es necesario, sin embargo, precisar aún si ese movimiento posee un carácter accidental o deliberado. Pues bien, según algunas fuentes, los maniqueos discrepaban en cuanto a la causa de la mezcla, si sucedió por puro azar, o bien por un acto voluntario de la tiniebla. Aun cuando no se pueda descartar la existencia de divergencias doctrinales sobre este punto, dada su importancia es plausible que los maniqueos dispusiesen de una explicación unitaria, y que ésta integrase ambas ideas como dos fases de un mismo proceso, tal como se verá a continuación. La luz ocupa el norte, el este y el oeste, mientras que la tiniebla se confina en el sur. El propio movimiento ciego y desordenado que constituye el principal atributo de la materia hace que ésta acabe topándose antes o después con los límites del reino de la luz. Pero este encuentro tiene un carácter fortuito, pues se produce en virtud de una especie de desbordamiento, que hace que la tiniebla choque contra la luz. Esta es la explicación contenida en los informadores de Severo de Antioquía. El movimiento desordenado y las luchas intestinas de los habitantes del Reino del Sur los empujaron hasta las fronteras de la gloriosa Tierra de la Luz, en virtud de lo cual contemplaron esa admirable, hermosa y magnífica visión. Esto significa que en un primer momento el acceso de la tiniebla a la visión de la luz ocurre de manera espontánea y no premeditada, algo que es confirmado por la fuente árabe de Asarastani. Algunos de ellos dicen que la luz y la tiniebla se mezclaron a ciegas y azarosamente, no por intención ni por elección. Después de que la luz es divisada por la tiniebla de manera accidental, ésta repara en lo que tiene delante y puede adoptar una postura deliberada. Una multitud de fuentes pone de relieve que el deseo de la tiniebla por la luz, una vez está descubierta, es el móvil que produce su subsiguiente actividad. Por supuesto, ese deseo no es nada semejante al desinteresado amor y el afán por el bien, lo que el postulado de la mutua irreductibilidad de luz y tiniebla excluye de antemano, sino que es de naturaleza maligna. El deseo es conceptualizado de modos diversos. Alcanzar el lugar superior, anexionárselo y expulsar de él a Dios, reinar sobre una substancia que no es la suya, manifestar la envidia que es propia de la tiniebla, mezclarse con la luz o aniquilarla. Pero, sea cual fuera el propósito exacto, el denominador común en todos los casos es el de un proyecto concebido por soberbia o malignidad. Obsérvese el contraste con la concepción platónica y en general helénica del eros, principio psicológico del acceso al conocimiento y a la virtud. Así pues, a la hora de dar cuenta del contacto de la tiniebla con la luz, las fuentes permiten combinar el aspecto accidental y el volitivo como dos fases diferenciadas. De hecho, ambos aspectos se conjugan en algunos textos, como en este de Tito de Bostra. Entonces, así dice literalmente su libro, mientras luchaban los unos con los otros, se desplazaron y alcanzaron el lugar fronterizo, y vieron la luz, visión excelente y gloriosa. Entonces, movidos por su propia inercia, maquinaron lo que podrían hacer para mezclarse con aquella realidad superior. Y no se contentaron con tramar este plan, sino que, arrastrados por el deseo de la realidad superior, se lanzaron al ataque pensando que aquello era su propia presa y que, siendo muchos, la capturarían. 29. La agresión de la tiniebla a la luz. La Primera Guerra. Algunas fuentes no solo expresan el hecho de que el mundo de la tiniebla dirige su atención hacia la luz en forma de deseo, sino que lo hacen mediante una observación psicológica de gran calado.
Los miembros del reino de la tiniebla, hasta ese momento enzarzados en una constante lucha recíproca, a la vista de la luz reorientan su conflictividad, suspenden sus combates intestinos y unen sus fuerzas contra el nuevo objeto descubierto. La hostilidad previa de todos contra todos se transmuta súbitamente en la hostilidad de todos contra uno. En su novedosa aparición, la luz, dado su atractivo y extensión, concita el interés de la turba tenebrosa y pasa a convertirse en su nuevo, único y común objeto de deseo. Es patente la perspicacia de una visión que narra el fin de un conflicto interno mediante la reconducción de la violencia hacia un solo objetivo exterior. En ese momento, los miembros de la tiniebla, como escribe Severo de Antioquía, se conjuraron contra la luz. La confrontación de los dos reinos es desde ahora un hecho. Dado que las hostilidades han sido desencadenadas por la tiniebla, único atacante, el diablo es comprensiblemente denominado en los textos el adversario o el enemigo. Y puesto que la violencia es la esencia y el método de la tiniebla, la intrusión de ésta en el reino de la luz es descrita con terminología bélica. Lo que la tiniebla se dispone a entablar es cabalmente una guerra, a la que algunos textos coptos llaman la primera guerra. La descripción de las fuerzas del mal ascendiendo para enfrentarse al bien es la de un ejército cuyas fuerzas son variadas, numerosísimas y temibles. La agresión de la tiniebla contra la luz es a menudo descrita como una rebelión, comenzada por el ataque primordial y que se prosigue hasta la apocalíptica lucha final, y los miembros del mal como rebeldes. Esta terminología resulta paradójica, pues la tiniebla, siendo independiente de la luz, no está sometida a ella, por lo que no podría, en rigor, rebelarse contra ella. La rebelión indica un ataque interno contra un poder superior, mientras que la agresión de las tinieblas procede de un reino autónomo e independiente. Se ha conjeturado que esta manera de hablar podría responder no tanto a la idea de que la materia es rebelde respecto al bien, cuanto a la de que es rebelde en sí misma, por ser movimiento desordenado y estar en disensión perpetua consigo misma. Sin embargo, es probable que deba verse aquí más bien un reflejo de la piedad religiosa. Al igual que el principio luz es exaltado de diversas formas sobre el de la tiniebla, a pesar de ser este tan original como aquel, la conciencia religiosa, que identifica la luz con la verdad, la belleza y el bien, parece experimentar y juzgar cualquier movimiento adverso a esta no solo como una agresión externa, sino como una acción injustificada y caracterizada por la osadía. De este modo, conceptualizaría la agresión de la tiniebla como si fuese la sublevación e insurrección de un súbdito díscolo e insolente. Además, la imagen podría contribuir a justificar el castigo que el bien deparará a la tiniebla. Sea como fuere, es un dato textual que la tiniebla es designada como rebelde en fuentes tanto orientales como occidentales. La idea de un ataque de la tiniebla contra Dios constituye el origen último de la explicación maniquea de la aparición de la realidad presente. Esta idea genera una dificultad en relación a la naturaleza divina, y en particular a la posibilidad de que Dios pudiera sufrir algún menoscabo en virtud del ataque. Nebridio, amigo de Agustín de Hipona y también auditor maniqueo antes de adherirse a la Gran Iglesia, planteó el siguiente dilema. Si Dios podía ser perjudicado, no era incorruptible, o bien, no era libre para responder o no, y por tanto no era Dios. Pero si no podía ser perjudicado, no habría habido necesidad alguna de que tomase precauciones y adoptase una respuesta al ataque de la tiniebla. Pues bien, mientras algunos autores maniqueos, como Fortunato, parecen haber mantenido que Dios no podía sufrir daño, muchos otros sí parecen haber admitido directa o indirectamente la posibilidad de que resultase vulnerado. 30. La reacción de la luz al ataque de la tiniebla. Lo que las fuentes afirman de forma unánime es que la luz, con el objeto de prevenir el mal, decide responder al ataque de la tiniebla. Ahora bien, el tratamiento especulativo de esta reacción suscita otra serie de cuestiones cuyo carácter problemático no dejarían de poner de relieve los adversarios del maniqueísmo. En efecto, la idea de una respuesta divina a la tiniebla implica poner en juego dos ideas que pueden llegar a entrar en conflicto. Por una parte, la potencia de Dios. Por otra, su bondad.
Dios debe poder responder a la tiniebla, de modo que no deje que prevalezca el mal. Pero Dios es absolutamente diverso de la tiniebla, por lo cual en esa respuesta defensiva no cabe pensar en él violencia y negatividad. Así pues, la explicación maniquea de la respuesta de Dios se ve obligada a salvaguardar tanto la potencia y superioridad del principio luz como su bondad y trascendencia. Esto explica que también a este respecto hallemos énfasis diversos en las fuentes. Unas hacen hincapié en la omnipotencia de Dios, que solo duda a cuál de sus muchos medios recurrir. Había una multitud de ángeles en la tierra de la luz que tenían el poder de salir para subyugar al enemigo del Padre. Otras fuentes, sin embargo, expresan con la máxima energía la profunda diferencia entre los dos ámbitos, y frente al reino tenebroso henchido de deseos y sumido en el desorden, dibujan la imagen de un reino de paz y bondad, señalando la dificultad de una respuesta proporcionada. Este proyectó castigarla, pero carecía de mal con el que poder castigar. En efecto, no hay mal en la morada de Dios. Una segunda cuestión implicada en la respuesta atañe simultáneamente a la inmutabilidad, la trascendencia y la bondad de Dios. Un encuentro directo del Padre de la grandeza con la tiniebla parecería poner en entredicho esa trascendencia, y no es casual que en algunas corrientes gnósticas el primer principio se halle muy lejos del estrato, sopía, que sufre la caída y la deficiencia ontológica. Esto deja abierta la posibilidad de que lo que se enfrente al mal sea una hipóstasis distinta del Padre. Ahora bien, en este caso queda abierto el flanco a un reproche, que no dejaría de ser formulado a menudo por los adversarios del maniqueísmo. El envío de una entidad distinta de sí mismo precipita la sospecha de falta de bondad, cuando no de crueldad, en el Padre de la grandeza, al cual, por lo demás, se identifica con el sumo bien. Dios cometería una cobardía y una injusticia, en la medida en que enviaría a un ser inocente a un largo y profundo sufrimiento mientras él mismo se queda en la retaguardia. Las dificultades apuntadas pueden contribuir a explicar la noticia de Bar-Kokhba, quien antes de narrar la emisión subsiguiente dice así: entonces el Padre de la grandeza pensó y dijo: desde estos mundos de las 5 moradas no enviaré a ninguno de ellos a la guerra, pues fueron creados por mí para la tranquilidad y la paz, sino que iré yo mismo y realizaré este combate. La dificultad señalada parece haber sido afrontada por los maniqueos, haciendo que el Padre de la grandeza evoque a otra figura que se apresta al combate, distanciando así al Padre del conflicto, la cual es sin embargo de su misma substancia y, por tanto, parte del propio Dios, salvaguardando así el compromiso de éste, expresado en el texto citado de Bar-Kokhba. La reseña de Severo explica con claridad que lo que desciende a la tiniebla es una parte de la luz.